Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Zoom a la noticia enfoca hoy su lente en Cartagena, Colombia, sede del iFestival, que cuenta con alrededor de 140 invitados, entre los que se encuentran destacados escritores, periodistas, cineastas y músicos. En la fiesta de literatura más importante del mundo hispano, nuestra directora Andrea Bernal moderó el coloquio Periodismo en tiempos de cólera, en el que participaron los reconocidos periodistas Jorge Lanata, presentador argentino del programa de investigación Periodismo para Todos, y el venezolano Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Caracas. Ambos se han destacado por ser voces independientes y críticas en sus países, y hablaron de la situación política en América Latina, la libertad de expresión en el continente y del nuevo escenario político que se ha abierto en Argentina y Venezuela. De esta manera inicia Zoom a la noticia. Gracias a todos por estar hoy presente en esta hermosa ciudad de Cartagena y tener el gusto de estar frente a estos dos periodistas que no han claudicado. De todo lo que he leído y podido hablar con ellos a lo largo de estos años, yo los defino así, como periodistas que no han claudicado. Yo soy Andrea Bernal, periodista de NTN 24, periodista ecuatoriana. Ya me considero un poco colombo ecuatoriana por cómo me ha adoptado este país. 7 años trabajando para NTN 24. Es un privilegio, Jorge y Miguel Enrique, compartir este conversatorio con ustedes. Voy a presentarlos, seguramente ustedes los han visto y los han leído muchísimo. Es Jorge Lanata, argentino, popular, polémico, entre las palabras que encontré, no sé, después hablaremos de eso. Ha incursionado en todos los géneros periodísticos, presentador del programa Periodismo para Todos por la televisión argentina. En el otro costado, Miguel Enrique Otero, venezolano, director del diario El Nacional, y ha sido este medio denunciado por el gobierno de Nicolás Maduro y ha obligado a Miguel Enrique a estar fuera de su país. Este tema, por supuesto, lo vamos a conversar con la ayuda de todos ustedes. Así que quiero lanzarle las cartas sobre la mesa y que podamos exponer, porque me encanta el tema de este coloquio que se llama Periodismo en tiempos de cólera. ¿Cómo ha sido, Jorge, hacer periodismo en tiempos de cólera en tu país? Bienvenidos y gracias nuevamente. Yo creo que no solo habría que hablar de mi país, digamos, de la región, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? Sí, claro. A veces parece que la filosofía no importa, le importa solo a algunos intelectuales. Y en realidad todo esto empezó con la filosofía. Había un filósofo argentino, radicado en Londres hace más de 30 años, que se llamaba Ernesto Laclau. Hablo de él en pasado porque, bueno, murió hace un par de años. Él fue uno de los teóricos de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, que primero no sabíamos bien qué quería decir y después nos dimos cuenta demasiado de qué era. Laclau recomendaba dos cosas, y Laclau era el filósofo de cabecera de los Kirchner, que dudo que hayan leído algún otro fuera de Laclau. Laclau recomendaba, por un lado, crear un enemigo interno, en principio para cohesionar el frente interno, pero después para tener a un enemigo constante que justifique lo que hagamos. Y la otra cosa, pelearse con el periodismo. Tiene mucha lógica que un gobierno autoritario se pelee con el periodismo, porque se está peleando con el espejo. Se está peleando con los únicos que pueden contar lo que están haciendo fuera de ellos mismos. Por eso ya en Venezuela, ya en Argentina o en otros países han comprado medios, etcétera, y han tratado de censurar a otros. El periodismo oficialista nunca es popular. La gente solo lo lee cuando no hay otra cosa. Cuando en Cuba está el Granma o Juventud Rebelde, no leen otra cosa. En la Unión Soviética, en su momento el Pravda. Es imposible compatibilizar, le pongo muchas comillas a esta palabra porque yo no creo que lo hayan hecho, una revolución con el periodismo. Una revolución y el periodismo son ideológicamente incompatibles. Por muchísimos motivos, pero por lo mismo que, qué sé yo, el Granma ponía en la tapa a la vaca lechera campeona, en cambio de poner noticias que a la gente le importaran, porque ellos sentían que desde el poder tenían que estimular el estado de ánimo positivo para la revolución o lo que ellos que estuvieran haciendo. Digo que le pongo comillas porque yo no creo en ninguno de los dos casos, ni en el de Venezuela ni en el de Argentina, que estemos hablando de gobiernos de izquierda. Para mí el gobierno de Venezuela es claramente un gobierno fascista. Es un gobierno de derecha militar.
Después veremos si coincidimos o no acá con el amigo. Y el gobierno de Argentina fue un gobierno que habló para la izquierda y gobernó para la derecha. O sea, no cambió nada en Argentina con los K, ni siquiera la distribución del dinero. Hubo mucho clientelismo y muchísima corrupción. Entonces, cuando hablamos de tiempos de cólera, ¿de qué estamos hablando? De una pelea muy despareja que se libró entre nosotros y otros tantos y el Estado. Es muy difícil y muy desventajoso llevar adelante una pelea en la cual el otro tiene el monopolio de la ley, las armas, el dinero, todo. Y uno, claro, las leyes, y uno es solo uno, con el público. Que eso fue bueno y que fue en nuestro caso lo que permitió que al día de hoy estemos aquí hablando, ¿no? Ese público, Miguel Enrique, bienvenido. El expresidente Felipe González dijo que el único medio en papel libre que queda en Venezuela es el Nacional. Y Jorge nos comenta lo difícil que es mantenerse en esa libertad. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logra? Bueno, luchando, gente valiente que está allá, tenacidad, porque no es solamente la intención permanente de acabar con el periódico y cerrarlo, sino que además están los otros mecanismos, que es el ofrecimiento de compra. Los dos grandes periódicos venezolanos, aparte de nosotros, que es Última Noticia y El Universal, lo compraron. Hicieron unas compras fraudulentas a través de testaferros. Nadie sabe quiénes son los dueños del Universal y Última Noticia. Sabemos que son periódicos oficialistas, hasta ahí sabemos. Pero claro, cuando hablamos de los tiempos de cólera, yo no sé, el periodismo latinoamericano siempre ha estado en tiempos de cólera. Lo que pasa es que hay una diferencia entre los tiempos de cólera con las dictaduras bananeras, que las vivieron todos los países, los militares en el Cono Sur, Pérez Jiménez, Chapita, Stroessner, toda esa gente, Somoza, que eran terribles, y los nuevos autoritarismos, o sea, las dictaduras postmodernas del siglo XXI, que es esta cosa del populismo. Las petroleras, las dictaduras petroleras. Son las dictaduras populistas, es el tema del populismo, hay una diferencia entre las dictaduras tradicionales y las dictaduras populistas, porque las dictaduras populistas llegan con elecciones, dicen que ellos defienden la democracia, para ellos es más importante la cosa mediática que hacer política, nunca sabemos cuáles son sus planes. O sea, es un poco... Yo veía el canal 6 en España, que es donde apoyan más a la gente de Podemos, y se parece mucho, es muy atractivo desde el punto de vista periodístico, demasiado. Y uno sabe que detrás de ese discurso no hay un proyecto. Ellos varían el proyecto de acuerdo a sus intereses y el objetivo final es mantenerse en el poder. Y al final van contra los medios de comunicación. Es el espejo. Vamos con esto. Bueno, es uno anda mal, el otro no, y así. Hola. No, hay una cosa que tiene que ver con lo que vos mencionabas. Tampoco ellos han sabido nada de medios. Ellos no tienen idea de cómo funcionan los medios. Ellos proyectan como ellos querrían que funcionaran y creen que funcionan así. Yo he manejado redacciones toda mi vida, vos también. Nunca es unívoca una redacción, nunca todo el mundo piensa lo mismo. Del mismo modo que ninguno de nosotros sabemos qué va a decir en 10 minutos, nadie controla una radio, nadie controla un canal. Vos podés controlar líneas generales y a veces, pero un medio es un caos y en buena hora que sea así. Es un milagro que los diarios salgan. Ustedes no saben lo que es hacer un diario. Que por algún motivo todos a las 7 de la tarde se pongan a escribir y que eso esté en la calle a la 1, es un milagro. Yo creo que eso demuestra más la existencia de Dios que Santo Tomás de Aquino. Los medios salen también por estupidez, por casualidad. Nunca hay planes, 4 viejitos siniestros que quieren dominar a un montón de colombianos honrados y entonces hacen que los medios... Somos títeres. Es una pavada pensar, es una visión estalinista de los medios que tienen los gobiernos populistas, pero que en verdad no se corresponde con la realidad. Nunca un medio es así. Claro, pero ellos van actuando. En el caso de, por ejemplo, la dictadura de Pérez Jiménez, que la vimos en Venezuela, había un señor dentro de la redacción con un crayón rojo. Claro, en aquella época no había offset ni computadora. Entonces, él veía todos los textos y con un crayón rojo... Claro, pero ahí estás hablando de censura militar. No, yo estoy hablando de la vida normal. Pero los de ahora son más sofisticados. Compran los medios, amenazan, abren procedimientos judiciales con
con los tribunales que les pertenecen, hacen todo tipo de extorsión. Por ejemplo, en Venezuela hay 800 estaciones de radio y las estaciones de televisión que tienen las concesiones ya caducas. Y el instrumento de extorsión es el regulador. Es importante que eso la gente lo sepa. El aire, las concesiones de los canales y las radios, según las Naciones Unidas, son de toda la humanidad. Entonces, las Naciones Unidas se las dan a los países. Los países las dividen en señales y adjudican la señal a un particular. Se la prestan, pero no se la dan para siempre. Se la dan 20 años, 30 años. Esas señales vencen y después son los gobiernos los que presionan para cambiar la línea de los medios, para renovarle la señal, ¿no? Ahora, Claro. sin duda se ha llegado a un punto álgido en la prensa, pero creo que me va a tocar ahora cambiar. Vamos a seguir jugando. Pero El mío no lo presto. muchos, eso estoy viendo, eso estoy viendo que él está así. Pero muchos se preguntan cómo llegamos a este momento. Es verdad, el periodismo siempre ha sido la piedra en el zapato de los gobiernos. Ha sido el que cuestiona, el que investiga. Y los gobiernos unos han sabido aceptarlo y han sabido recibir esas críticas y esos cuestionamientos propios del periodismo. La cuestión es cómo se llegó a este punto. Mira, yo te lo voy a responder de una manera un poquito más amplia del periodismo. Yo creo que ahora, que por ejemplo en el caso de Argentina el populismo terminó, por lo menos por ahora, haríamos bien en preguntarnos los argentinos qué tuvimos de kirchneristas. Porque algo tuvimos. Ningún gobierno está 15 años en un país sin que la gente de alguna manera esté de acuerdo. Por omisión, por acción, como quiera, pero que lo permita, ¿no? Yo siempre cito un texto de ficción que un tipo le dice al otro: ¿usted está desesperado? Sí. ¿Está muy desesperado? Sí, estoy muy desesperado. ¿Duerme? Sí. Los desesperados no duermen. Entonces, todos decimos que las cosas nos preocupan, pero la pregunta es, ¿hacemos lo posible para cambiarlas? Y en ese caso, ¿cuánto? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque tampoco es hoy hice lo posible y mañana me voy a la playa. ¿Estamos dispuestos a que los países cambien? ¿De qué manera nos vamos a comprometer? Y voy todavía más allá. ¿Somos capaces de hacer algo cuyo resultado no vamos a ver? ¿O solo somos capaces de hacer algo que queremos ver el resultado mañana a la tarde? Porque un país no se hace de un día para el otro. A lo mejor en 30 años Argentina cambia. Ustedes me van a preguntar hoy seguro, ¿va a cambiar? Y no sé, pero ¿en 2 o en 4? No. En 2 o en 4 no va a cambiar. En América Latina pensamos que los cambios son rápidos, los cambios verdaderos son lentos. Y hay que trabajar para que cambiemos. Y no asociamos la idea de cambio con la idea de trabajo. Tenemos el pensamiento mágico de pensar que las cosas cambian por sí solas. Y no es así. Entonces, vos decís, ¿por qué ese periodismo fue posible? Yo se lo pregunto al público. ¿Por qué permitimos que eso pasara? ¿Por qué cuando el primer programa dejó de salir, no hicimos algo? ¿En verdad nos importaba tanto? Y yo te digo, no. Se ve que no. Se ve que tanto no nos importaba porque no hicimos nada. Si nos hubiera importado, hubiéramos hecho algo. Al otro día de eso que nos preocupó, ¿fuimos a trabajar? ¿Fuimos al colegio? ¿Fuimos al banco? ¿O salimos a la calle? ¿Qué hicimos? Nada, todo siguió como siempre. Y bueno, entonces todo siguió como siempre. Si no hacemos nada para que las cosas cambien, ¿por qué van a cambiar? El poder va a seguir haciendo lo que hizo toda la vida. Quizás en muchos casos porque se decía... Gracias. Quizás en muchos casos porque se prendían las alarmas, Jorge, Miguel Enrique, y todo el mundo decía, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, hasta allá no vamos a llegar, eso no va a suceder. He empezado en Venezuela, yo soy ecuatoriana, en Ecuador todavía dice Correa es peor que Chávez, Correa, las advertencias están ahí y como dice Jorge, la gente sigue en la calle llevando su vida normal, los periodistas están fuera del aire, hay una división de periodismo, los canales privados, hay uno, casi no existen, hay una ley de comunicación, una ley de medios, una ley resorte. La ciudadanía y el periodismo han hecho... Perdón, una cosa es muy cortita, discúlpame. Lean, por favor, en algún libro de historia, la cronología del Holocausto. Ajá. Lean la cronología día a día del Holocausto. Es horrible, pero les va a venir bien para la vida. El Holocausto no es que empezó porque un día metieron a todos los judíos en camiones y se los llevaron a matarlos a la cámara de gas.
Primero lo sacaron de los empleos públicos, después le pusieron un número, después los cambiaron de zona. Pasaron muchos años antes de que mataran a 6 millones. No pasó de un día para el otro. Y todo el mundo decía, no, ¿cómo se van a animar a hacer semejante bestialidad? Perdón. Y Miguel Enrique, y el poder que se adquirió sobre todo por parte de estos gobiernos fue la división. Ese cuando nos dicen divide y vencerás se aplica perfectamente en un país polarizado, no solo la sociedad, los periodistas divididos, las familias divididas, las parejas divididas, los amigos divididos por esta ideología. ¿Qué tan difícil es curar esas heridas de tantos años, 17 años en Venezuela? Cuando dicen quizás venga un cambio, lo mismo en Argentina, en Ecuador, ¿qué tan difícil es curar esa división, volver a tener una sociedad en paz? Bueno, primero hay dos temas. Primero, cómo ellos utilizaron todos los recursos que entraron, y ahí estamos viendo las consecuencias, y más de los recursos que entraban, porque además se endeudaron para mantener parte de la población contenta. Desmantelaron el aparato productivo, regalaron el dinero. En estos momentos no hay aparato productivo, no hay cómo importar cosas, que todo es importado en Venezuela. Hay 60% de los productos... Nos ataca el árbol. No lleven mango. Hay 60% de los productos básicos escasean. La inflación este año va a llegar a 500%. O sea, la situación es una catástrofe. El país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, dentro de poco va a estar en una emergencia humanitaria. Eso no sé cómo lo van a explicar. Entonces hay el mecanismo al cual ellos identificaron la revolución con la repartición de dinero. Se les acabó el dinero, entonces ya no es un país polarizado. Eso era antes, que era polarizado. Ahora es un país donde ellos son una minoría cada día más pequeña. Ahora, ¿cómo crece el autoritarismo y la represión? Bueno, la gente ha luchado. Venezuela no es un país donde la gente se ha quedado con los brazos caídos. Ellos han utilizado mecanismos. En Venezuela hay 1.300.000 venezolanos que se fueron huyéndole a la delincuencia. Bueno, es sofisticado. La delincuencia en Venezuela es una política de Estado. Y toda la clase media, que están en esas 1.300.000 personas, se han ido del país. Se han ido los opositores tradicionales. Ellos han ido, cuando hubo el cierre de Radio Caracas Televisión, que utilizaron la ley Resorte, que es una ley hecha para reprimir a los medios audiovisuales y para cerrar medios, radios y televisoras. Bueno, y hubo grandes manifestaciones. ¿Pero qué? ¿Las manifestaciones que iban a hacer? Ir contra el Palacio de Miraflores y atacar el Palacio de Miraflores. Eran manifestaciones pacíficas. La gente lucha con lo que tiene. En la cantidad de periodistas que están perseguidos, los cierres de estaciones de radio, bueno, es un proceso que va creando un espacio en Venezuela. El 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales y el otro 60% tiene acceso a televisión y radio autocensurada. Los grandes periódicos, aparte del nuestro, que además no tenemos insumos y tenemos que producir 1/3 de lo que nosotros, de la demanda del periódico. Claro, hemos crecido en la red muchísimo. Bueno, pero los otros periódicos ahora son del gobierno. Y así los periódicos del interior, en su mayoría, quedan algunos. Y las redes sociales y internet, ellos ya han creado leyes, tienen bloqueos contra... Bueno, NTN 24 no se puede ver en Venezuela. NTN 24 busca atajos a través de la red, los tratan de bloquear con unos hackers que tienen. No pueden, pero el tema de cómo va creciendo la represión y cómo va creciendo el sistema represivo para tener la situación que tenemos ahora, bueno, no es que es un país en vasos caídos, es un país que ha luchado y que de alguna manera, pues, esa lucha en algún momento va a tener su resultado. Estamos de lucha, pero como estamos aquí en Petit Comité, podemos abrir un poco el corazón y decir si en verdad han logrado arrinconarnos, porque muchas veces nos ponemos como periodistas escudo, es la palabra que busco, de somos valientes, estamos ahí, no vamos a claudicar, pero ¿han logrado arrinconarnos realmente? Bueno, en Venezuela se sabe todo lo que ellos hacen. Por lo menos en los sectores de clase media, los sectores que quizás en los sectores populares muy abajo no están muy enterados por las razones que yo dije. Pero la gente se entera. Tendrías que cerrar todo.
tienes las redes sociales, tienes internet, tienes algunos periódicos y las cosas la gente las conoce. Y en Venezuela las redes sociales han sido fundamentales. Fortísimas. Las redes sociales en Venezuela es algo muy, muy fuerte y bueno, es algo que ellos trataron de ocuparla y lo que hicieron fue fortalecerla, tratan de bloquearla y no pueden. Entonces tendrían que tener un sistema como el cubano o el chino, donde de entrada está bloqueado. Entonces abrirlo es lo que ellos no hacen. En Venezuela no, en Venezuela estaba abierto y ellos tratan de bloquearlo y eso no lo pueden hacer. Jorge, en tu programa Periodismo para Todos hiciste denuncias a nivel internacional que se conocieron, como el dinero de los K, la Ruta K, la de Aníbal Fernández, la del secretario de Presidencia, del narcotráfico. Investigaste lo de la muerte del fiscal Nisman. Es decir, tú has llegado hasta donde hay que llegar. ¿Qué se siente cuando se llega hasta donde hay que llegar? Y como hablábamos, tienen todos los estamentos del Estado, estos gobiernos, y piensas que tal vez puede ahí quedar. La gente a veces nos pregunta a nosotros, ¿y qué pasó con tal cosa? Como si yo pudiera ir a meterlos presos. Yo no soy quien para hacerlo, no es mi trabajo. Lo que yo puedo hacer es lo que hago, que es contar lo que sé y puedo probar, y contarlo de la manera más creativa posible. También tratar de no ser aburrido a la hora de contarlo. Eso es importante también. ¿Pero no queda esa frustración? Y sí, claro que te genera frustración. Yo tengo ahora 55. Trabajo en esto desde los 14. Yo varias veces quise dejar este trabajo por esa frustración. De decir, espero que pase algo y a veces no pasa nada. Y no pasa nada y a veces en ese trabajo, no quiero ser patético en eso, pero se te va la vida en serio. O sea, terminas con custodia, terminas con complicado, terminas mal. Y a veces no pasa nada y otras veces pasa. Yo igual siempre creo, pero esto por definición, yo creo que el mundo va hacia adelante, sin ninguna duda. Es mucho mejor este mundo que el de hace 100 años, mucho mejor. Y yo creo que al final el chico en la película besa a la chica. O sea, yo creo en eso realmente y creo que al final se termina haciendo justicia. Creo que aún frente a las peores de las dictaduras terminan. En algún momento terminan. Y lo que viene siempre es un poco mejor. O sea, la historia muestra eso. No ha habido dictadura que durara siempre. Digamos, todas en algún momento se han terminado cayendo. Salvo la cubana por ahora. No, y ya se caerá. Estamos hablando de 40 años. Yo estoy hablando del mundo, no de 40 años. No hay dictaduras que duren 100 y pico de años. No hay. Siempre al final, yo te escuchaba hablando de las redes. El poder es una paradoja, porque cuanto más grande es, cuando tiene algo enfrente, aun cuando sea chiquito, lo pone en cuestionamiento. Eso chiquitito pone en cuestionamiento lo inmenso. O sea que mientras el poder es grande, también es débil. Es las dos cosas. Es débil al argumento de uno solo, que se empieza a correr entre la gente. Suponete que en Venezuela cortaran todo, igual se sabrían las cosas. Porque la gente habla en la calle. Y no hay manera de evitar que la gente hable en la calle. O sea, lo más básico. Yo decía varias veces que nos han levantado los programas, voy a ir a hablar a las fiestas de 15, voy a ir a las esquinas, a los casamientos, no importa, pero en algún lugar voy a hablar, no van a poder evitar eso. La información aparece siempre. ¿Estás igual de optimista cuando dices que viene el cambio, con este cambio que se ha dado en Argentina? Yo creo lo que te decía antes, que si los argentinos nos tomamos en serio las cosas, si trabajamos para lograrlo, a lo mejor puede haber una Argentina distinta en 20 años o en 30 años. No va a haber una Argentina distinta en 5. En 5 estamos mejor que con los K, sin ninguna duda. La situación del periodismo también es mejor, porque Macri no nos tiene como enemigos, pero las cosas que hay que cambiar no son solo esas dos. Hay que cambiar mucho más. Entonces, yo soy optimista relativamente en el corto plazo y optimista en el largo, suponiendo que lo querramos hacer. Pero antes de todo eso, los argentinos nos tenemos que preguntar si vale la pena y tenemos que esforzarnos para hacerlo. Perdón que sea aguafiestas. Cuando llegó Chávez al poder, recuerdo algunas entrevistas que él decía que la apertura económica, que la libertad de expresión, y cambió todo. Revisé hace unos minutos que venía para acá una entrevista que le hiciste a Rafael Correa cuando tenía 5 meses en el poder y él decía que había periodistas buenos, ¿no? Periodistas amables. O sea, que yo fui a hacer esa entrevista invitado por los periodistas ecuatorianos porque no quería que los periodistas ecuatorianos lo entrevistaran. Claro. Entonces me llevaron a mí, que era un marciano, para que lo entrevistara yo. Y Jorge empieza diciendo,
¿cómo así no me has votado de aquí todavía? Y él, ¿qué? ¿Ya estamos grabando? Y le pregunta, es que sí, hay periodistas buenos todavía, periodistas responsables. Eso 10 años después no lo escuchas del presidente Correa. Entonces, Miguel Enrique, ¿eres igual de positivo cuando dice Jorge que puede haber un cambio, que con Macri estarán mejor o con la oposición en la asamblea estarán mejor? Cuando hablábamos de estas personas recién llegadas al poder, eran otra cosa, 15, 17, 12, una década después, ¿son otra? Bueno, este es un régimen que está en periodo terminal, realmente. Yo no sé cómo van a gobernar ellos con una asamblea con mayoría calificada en contra. Y además unida, porque ahí toda la oposición está unida. ¿Cómo manejar un país así, con el nivel de catástrofe en la cual ellos lo han llevado? Yo creo que, y ya se lo dice la oposición, no es que lo diga yo, lo dice la oposición, están en un periodo terminal donde puede haber un referéndum revocatorio, puede haber una enmienda, puede haber muchas salidas, pero eso no es un régimen que va a durar mucho tiempo. El problema es el daño que han hecho. El problema es cómo han convertido a Venezuela en lo que es hoy en día, que no se puede creer. Pero Venezuela es un país que tiene demasiada riqueza. Y además ese 1.300.000 venezolanos que están afuera, bueno, no regresará al 1.300.000, pero regresarán la mitad. Y hay inversionistas, hay profesionales de primer orden. O sea, Venezuela se va a recuperar en lo que esto cambie. Y eso no le queda mucho tiempo. Yo estoy seguro que eso va a cambiar mucho más rápido de lo que muchos piensan. Digamos que el daño está hecho en todo caso. Cuando viene el cambio, que apareció con Macri, con una mayoría legislativa en Venezuela, con una unidad que parece que puede formarse en Ecuador, bueno, en Bolivia hay un referéndum ahorita el 21 de diciembre, de febrero para una reelección que parece que la va a ganar Evo Morales. Cuando el daño está hecho y reciben estas personas nuevas a ese país, ¿cómo decirle a la ciudadanía que lo que viene? O sea, sincerar eso. Ese es el problema que tiene Macri hoy, que el Banco Central solo que le quedaron las baldosas, y tampoco todas. O sea, que no hay nada, que el país esté endeudado, que hay una inflación galopante, que hay una emisión monetaria atroz, que lo único que hace es alimentar la inflación. O sea, están en problemas. Yo creo que esto la gente lo ha entendido y por eso no reaccionó de una manera muy violenta frente a algunos síntomas del ajuste. Ahora, Argentina, como Venezuela también, vivió una economía oficial durante 15 años, 12 años, que no era la real. Ahora empezó la economía real. Y en la economía real, la luz es muy barata, el gas es nada, hay muchísimos subsidios que no se justifican y otros que sí. Hay un montón de empleados públicos que llegaron de casualidad o porque son amigos de tal y tal, hay mucho clientelismo. Bueno, yo creo que la gente la gente ha entendido eso y creo que también, aun cuando ganó por poca diferencia, si Macri ganó por eso, porque la gente estaba harta de esta cosa de, como pasó en la época de Menem, del 1 a 1, de $1 1 peso. Todo el mundo sabía que eso no era real. En Argentina $1.000 no era nada y no puede pasar que en un país, en el mundo, $1.000 sea dinero y en Argentina no. O sea, evidentemente los raros éramos nosotros. Sí, el problema son los ajustes. El problema es lo que viene. Las distorsiones que crean estos regímenes populistas son terribles. Hay cosas que uno dice, por ejemplo, que uno lo dice y la gente no le parece insólito. Con lo que tú llenas un tanque de gasolina aquí, en Cartagena, en Venezuela llena 7.000 tanques. Sí, claro. 7.000 tanques. Entonces, en las distorsiones de precios de estos sistemas generan para recuperar el país necesita hacer unos ajustes. No es que vas a pasar del primer día a multiplicar por 7.000 el costo de la gasolina, pero se necesita una cantidad de ajustes. Ahora, si el régimen que viene, un régimen democrático y constitucional, sabe vender aquello, y ojalá lo sepa vender, estoy seguro que no solamente van a fluir recursos internacionales de todos estos organismos multilaterales, sino que va a haber inversión y va a haber una cantidad de cosas y está la riqueza del país, porque es un país que tiene mucha riqueza. Sí, claro. El problema es el proceso de reconstrucción del país que tiene que estar hecho en base a un gran plan nacional, ese tipo de discurso que si se hace bien, el país remonta rápidamente, porque el país está en una situación que es poco creíble lo que hemos llegado. ¿Qué tan gestores se sienten ustedes de ese cambio? Bueno, hay mucha gente que está trabajando en el cambio. Nosotros trabajamos en lo que podemos.
Nosotros denunciamos todo. Por eso, de esa plataforma periodística, independiente, luchando por sobrevivir, ¿qué tan gestor? Porque el problema no es solamente la catástrofe que la describimos todos los días, sino el nivel de corrupción que tiene el régimen, que ahora ha derivado en esta cosa del narcotráfico, que es una cosa más espantosa, y vinculaciones con el Estado Islámico. O sea, no hayan en qué meterse. O sea, todo lo malo ellos se meten en lo malo. Entonces, nosotros cumplimos nuestro papel, denunciamos todo lo que sucede, todo lo que pasa, y además lo hacemos de una manera muy profesional, de tal manera que no nos pueden ni siquiera desmentir. Lo que pueden es amenazarnos, insultarnos y demandarnos, pero hasta ahí llegan. Ahí es importante, hablando de lo de Macri, la posición de Argentina denunciando presos políticos en Venezuela, porque increíblemente ningún país de América Latina se había animado a hacer eso, por lo menos los países del Mercosur. Increíble, pero bueno, está muy bien, creo que más allá de la diferencia que yo pueda tener con Macri, que Argentina se haya animado a hacerlo, ¿no? ¿Y lo ves como ese líder regional que puede aparecer? Yo no creo que por personalidad Macri se lance a una cosa así, creo que bastante, aparte ya bastante tiene con Argentina. Uno no sabe si felicitarlo o darle el pésame. No, y esos grandes líderes regionales han terminado con una grave consecuencia para nuestros países. Yo realmente no aspiro a que ninguno de los que son factores de cambio en un momento determinado sean los grandes líderes regionales, porque eso ha sido malísimo. ¿Qué tan gestor te has sentido de ese cambio, Jorge? Tantos años haciendo periodismo. La oposición dice que es mi culpa. La gente me agradece por la calle y a mí me da vergüenza escucharlo, porque yo siento que yo puedo haber ayudado, pero que es la gente la que lo hizo, no somos los medios. Nosotros dimos a conocer un montón de cosas que lo único que hicimos fue hacer nuestro trabajo, digamos, no es simplemente eso. Después es la gente la que hace los cambios, no somos los medios. Yo creo que, bueno, el populismo... Totalmente de acuerdo, los medios lo que tienen que cumplir su papel. El populismo tuvo esa cosa también como error. Nos dan demasiado poder que no tenemos. Exacto. Los medios no pueden inventar en la sociedad algo que no está. Hablábamos antes del nazismo. Goebbels, con el desarrollo del panfleto en la radio, ayudó al nazismo. Ahora, los alemanes ya eran nazis antes. Vos no podés inventar algo que no está. Los medios lo que pueden hacer es exagerar algo que está, pero no inventar de la nada. Si yo tengo una población que son todos democráticos, parlamentaristas, pluralistas, no los voy a convertir en otra cosa, porque ya están en sus valores, ¿me entendés? O sea, no tenemos tanto poder. El populismo cree que nosotros le podemos lavar la cabeza a la gente, es absurdo. A él pueden no comprarle el diario, a mí pueden apagar la radio, mirá qué fácil. Apagar el televisor, cambiar de canal, nadie los obliga a leer el Nacional, a mirarme a mí o a escucharme. Es completamente gratis y voluntario encima. O sea, es tan fácil hacer otra cosa. Si la gente lo hace es porque quiere, no porque nadie le esté obligando. Pero el poder sí lo tienen ellos, Miguel Enrique, porque hay un desprestigio sistemático en muchos países de América Latina. No voy a nombrarlos, pero en muchos países de América Latina donde han acabado con los periodistas, su nombre, su buen nombre, su profesión. No están presos, no tienen juicios, están en su casa tratando de hacer un blog, de tuitear, de tener una cuenta en YouTube. Grandes periodistas de muchos países de América Latina y que acabaron con su nombre. Y ellos sí tuvieron ese poder. Bueno, es que para esto, hablando estos sistemas de populismo mesiánico latinoamericano, ellos son muy cercanos porque ellos viven de la comunicación más que de la política. No tienen proyectos, el proyecto lo van adaptando a lo que está pasando. Entonces, cuando ellos no están en el gobierno, son los generadores de escándalos, no hay sino que ver España. Eso es un ejemplo gigantesco. Van haciendo cantidades de propuestas que tienen que ver con elementos que son muy atractivos para el periodismo. Cuando toman el poder, entonces ya el periodismo no les interesa tanto. Entonces empiezan los mecanismos represivos a comprar medios, a cerrar periódicos, a cerrar estaciones de radio, a generar mecanismos de extorsión, a expulsar del país a los comunicadores. En fin, todo eso que genera un discurso único.
o un discurso en que los medios tradicionales terminan siendo apagados por el régimen populista que se instaló básicamente haciendo periodismo. He dicho que la mayor propaganda, los expertos en propaganda han sido los Kirchner en la Argentina. Bueno, sí, en propaganda, no en periodismo, ¿no? Yo haría esa diferencia. Bueno, en Argentina, no sé si eso pasó en Venezuela, me imagino que sí. Se puso como de moda en cierto sector académico el periodismo militante. Y yo creo que si hay algo completamente contradictorio es el periodismo militante. El militante está en otro lugar de la sociedad. El periodista hace preguntas, el militante da respuestas. O sea, está en el otro lado. El periodista no sabe qué hacer, por eso pregunta. El militante responde qué hacer. Entonces es el antiperiodismo al periodismo militante. ¿Me entendés? Porque el militante está más cerca de los religiosos o de los políticos, pero no de los periodistas. Los periodistas preguntamos porque no sabemos. Lo que nos mueve es la curiosidad o la indignación. En dos áreas completamente distintas, ¿no? El saber y enojarnos frente a lo que pasa y querer contarlo, querer compartirlo con la gente. Pero nada que ver tiene con eso la militancia. La militancia tiene un plan y trata de llegar al poder para cumplirlo. Es exactamente al revés. Un periodista para mí no puede ser funcionario nunca. Yo nunca sería funcionario, ni siquiera de un gobierno que yo votara. No tiene que ver con eso. O sea, no, me parece que no es mi rol. En algún momento me ofrecieron y yo realmente no sirvo para eso. No sirvo para que me digan qué tengo que pensar. Quiero que me dejen pensar tranquilo, digamos, y equivocarme de última. Y le has dado un tema interesante, lo del periodismo militante, porque los periodistas somos criticados por asumir posiciones. Y ahora los llaman periodistas de oposición. ¿Qué opinas, Miguel Enrique, cuando escuchas que son los periodistas de oposición? Bueno, es que los periodistas, como todo el mundo, tienen su visión de las cosas. Y los periodistas hacen preguntas de acuerdo a lo que piensan. No existe un periodismo totalmente neutro. Eso no existe. Siempre hay siempre están demostrando algo, siempre están buscando algo, siempre están buscando una verdad, y la verdad a veces es muy relativa. Entonces, el problema no está ahí. El problema es a qué intereses en un momento determinado obedecen esos periodistas que hacen su trabajo como periodistas. Igual, perdón, una cosa es tomar posición frente a lo que se te ocurra y otra es distorsionar los hechos. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo votar republicano, demócrata o a Trump. Ahora... Espero que no votes a Trump. Espero no. Ahora realmente, pero otra cosa es inventar una noticia, según a quien vote. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de un periodismo militante que no es que se exprese, por mí que se exprese todo el mundo. Nosotros nunca somos los que pedimos que cierren algo, nunca. Nunca en nuestra historia. Siempre han pedido cerrarnos a nosotros. Nosotros nunca pedimos que cerraran, claro, prohibirnos, ¿no? Nosotros nunca hemos pedido prohibir nada, ni lo pediríamos. Ahora, otra cosa es distorsionar la nota, ¿me entendés? Según lo que vos sos. Yo estoy hablando de eso. Les prohíben la importación del periódico. Esa es otra historia que nos gustaría que también nos acompañaras a contarla. Cierran el dinero del Estado, que también es uno de los principales auspiciantes de los medios de comunicación. Mira, ellos van por etapas. Primero fueron muy violentos, la violencia contra los periodistas, eso no funcionó muy bien, quemaron estaciones de radio, entonces los partidarios del gobierno atacaban a los periodistas, atacaban a los camarógrafos, porque un periodista nacional se ponía una franela roja y no le conocen su cara, entonces no lo atacaban. Después empezaron a utilizar los tribunales, después la represión tributaria, la represión publicitaria, después la compra de medios, después la utilización de las cadenas. Esta asamblea ayer anunció algo interesante, van a hacer una ley, vamos a ver, para regular las cadenas de radio y televisión. Ya Maduro lleva 500 horas de cadenas en lo que va de su periodo. Van como por etapas y van arrinconando al periodismo a una ventana, porque lo que queda son cosas muy pequeñas. Pero ellos han ido, y además eso es una epidemia que se va por el continente con todos los populismos. Van copiando los esquemas y las legislaciones son terribles, porque hacen unas legislaciones con este concepto de comunicar es un servicio público, entonces hay que regularlo. Democratizar los medios. Democratizarlo, en fin, todo este tipo de cosas. Lo que le preguntaba a Jorge Miguel Enrique, un mea culpa, él decía que caímos en la trampa al inicio, que no la creímos.
Bueno, cayó en la trampa todo el país. Chávez llegó, al año tenía más de 80% de popularidad. O sea, es un país que cayó en la trampa. Y así funcionan los proyectos populistas. Los proyectos populistas se manejan como... no está la comunicación por encima de la política y terminan haciendo... La gente no se pregunta cómo van a hacer eso esta gente, cuál es la verdadera ideología. Chávez decía que él estaba con la tercera vía de Blair. Si tú ves los programas de la época, claro, decía, bueno, era un militar, está bien, pero su proyecto no era militarista, su proyecto era otra cosa. Entonces, bueno, él se va quitando la careta, va peleando contra los medios, va asociándose con el modelo cubano y termina haciendo esta cosa disparatada donde ha convertido a Venezuela en una catástrofe. ¿Han hecho algo bien? ¿Podemos destacar algo? Yo sé que tú, de Rafael Correa, en lo social destacas. A mí, en el caso de Correa, la política educativa me parece muy buena. Más allá de que Correa sea un gobernante autoritario, a ver, en Argentina todavía está la discusión de si hay o no que dar examen en la universidad. Es una discusión completamente idiota, que no tiene ningún sentido ahora. Es obvio que hay que dar examen. No, digo, por las dudas que yo creo eso, sé eso. Claro. Ahora, ¿por qué se discute esto? Por un prejuicio progresista idiota, que es que todos tengan las mismas oportunidades. Es mentira, porque igual a la facultad entra la clase media. ¿Y qué termina pasando? Que la clase baja, a través del IVA y de los impuestos, financia a la media para que estudie. Una cosa increíble. Bueno, Correa puso el examen universitario. Eso a mí me parece bien. Después, en el caso de las exigencias, en Ecuador le exigen a los maestros y a los médicos el doble de puntaje para entrar. Me parece buenísimo eso. Porque la formación de los maestros es muy mala. La formación de los médicos está claro que si es mala mata a la gente, y está muy bien, y está muy bien que sean muy exigentes con eso, más cuando la educación la da el Estado. Ahora, lo que Correa hace con los robots de internet, lo que Correa hace con la prensa, lo que Correa hace con las libertades públicas, me parece un espanto. Ahora, Correa es un tipo bastante más preparado que Chávez. Estudió afuera muchas carreras, se recibió afuera, ejerció, o sea, es un tipo muy formado, o sea que sabe lo que está haciendo, si está haciendo mal lo sabe y lo hace deliberadamente, evidentemente. En el caso de los K tuvieron una virtud que es peligroso tener, pero que es una virtud, que es que supieron doblar la apuesta todo el tiempo. Cuando estás equivocado esto es terrible, pero está bueno como actitud de vida no dejarte arrinconar. Y en los momentos más difíciles de los K resurgieron de la nada y doblaron la apuesta y siguieron y ganaron. Esto para mí en algún lugar es una virtud, no ejercida por ellos, pero es una virtud. El tema de la fuerza de voluntad, yo creo que muchas veces mucha gente logra lo que logra solo por voluntad, no necesariamente por inteligencia o por talento, por voluntad, por tenacidad. Y ellos fueron tenaces, ¿no? En lo demás fueron un gobierno de doble discurso constante. Y fueron de algún modo el último manotazo de la generación del 70 llegando al poder. Esa generación finalmente llegó. Fíjate lo que hizo. Yo creo que está bueno para tratar de entender también qué fueron los 70, la guerrilla, etcétera, en nuestros países. Porque fueron igual de inescrupulosos, se fijaron nada en los medios y todo en los fines, no les importó nada cómo llegar a donde llegaron. Y también tuvieron mucha corrupción, como las organizaciones guerrilleras, al final, secuestraban empresarios en Sao Paulo porque estaban en el exilio. O secuestraban supermercadistas de España porque se tenían que financiar. Eran delincuentes comunes, con la diferencia de que como lo hacían ellos, era político. Pero bueno, fue como el final de esa generación. Que yo personalmente, bueno, yo soy menor que eso, pero me parece que es una generación que nos jodió la vida terriblemente. ¿Algo bueno? Algo positivo de estos, porque ellos se precian de sus números, ¿no? De los números de la CEPAL, de la erradicación de la pobreza. Son todas mentiras. O sea, no, todas esas cifras había algo de verdad cuando regalaban el dinero. En lo que el dinero se acabó, todo se revirtió a cifras peores que cuando ellos llegaron, a nivel de pobreza, distribución del ingreso, nivel de educación, de lo que tú quieras, sanidad, lo que tú quieras. ¿Qué cosas buenas ha hecho el régimen de Chávez? Nada.
O sea, hay unos que dicen, bueno, hay que decir algo. Entonces dicen, bueno, ellos lograron que el venezolano tenga conciencia y ha logrado tener una conciencia de la realidad de un régimen que ellos votan por el... Bueno, sí, gran cosa. Pero cosas concretas, porque en el caso de Evo, de Correa, de Ortega, tienen una gestión. Tiene gestión. Puedes criticar la gestión, pero la tiene. En Venezuela no hay gestión. Es una catástrofe. O sea, no, es algo que no tiene... O sea, tú te pones a hacer eso. Es decir, vamos a acabar con un país. Y bueno, ellos te ganan. Yo podría quedarme horas hablando aquí, pero quiero también hacerlos partícipe un poco a ustedes. Tal vez voy a cerrar con si creen que el ciclo puede empezar, ese dominó puede empezar a caer con la llegada de Macri, con la oposición ganando en Venezuela la asamblea. Podría estar cerca hablabas de que América Latina es cíclica, volver a ese eso va a ciclo. empezar cuando todos empecemos a tomar conciencia. O sea, yo me preguntaba, por supuesto da para otra discusión, pero ¿por qué surgió Chávez en Venezuela? Porque por algo surgió. Él no cayó en paracaídas, estamos de acuerdo. ¿Él? No cayó en paracaídas. No, claro, yo una vez escuché, y no digo esto para... Y todos estos llegaron por algo. No quiero ser ofensivo hacia Venezuela. Te cuento una vez algo que me contó un venezolano en Caracas. Me dice, es que en este país no había empresarios, había millonarios. Yo pregunto, ¿no habrá sido la propia situación social y económica de Venezuela forzarla a tal punto lo que hizo que un tipo como Chávez surgiera? Yo también me tendría que preguntar en Argentina por qué el peronismo fue viable tantos años. ¿No habrá sido la propia clase dirigente argentina la que lo termina, el doctor Frankenstein, o sea, el que termina construyendo el monstruo sin darse cuenta de lo que está construyendo? Me parece que es importante que veamos esto para que no vuelva a pasar. Porque si no, cada tanto estamos siempre preguntándonos lo mismo. Cada 10, 15 años estamos otra vez en la trampa. Y eso es lo que me parece terrible. Miguel Enrique. Bueno, es el deterioro de las élites políticas, es lo que está pasando en España. Con la corrupción del PP, del PSOE. Entonces, claro, eso los españoles, por más que estén bien, un país que además está comparativamente con el resto de Europa, que está creciendo más, pero su dirigencia política deja mucho que desear ante ellos. Entonces, claro, aparecen los populistas que dicen nosotros nunca vamos a robar, estos son los corruptos. En el caso de Chávez, por ejemplo, bueno, ellos han hecho el régimen más corrupto que ha existido en Venezuela en todos los tiempos. O sea, meten la mano sin importarles nada. Entonces, el tema es que ellos se apropian de realidades que tienen estos países que no resuelven la situación de la distribución del ingreso, que las élites políticas terminan Estamos de acuerdo que son realidades que facilitan que estos gobiernos... Claro, por supuesto. Y solo para finalizar, ¿cree que esto puede empezar a cambiar, a caerse el dominó está cambiando, en otros países? Está Macri, el tema de Brasil, Maduro está en una situación prácticamente terminal, la misma Bachelet ha dado algunos virajes, en fin, ahí hay una situación en América Latina que es como un viraje. Ahora, ¿y volver a dónde? Sí, ahí es donde está el tema. Si estos países no toman conciencia de las consecuencias de no resolver temas como la distribución del ingreso, de no crear mecanismos administrativos que de alguna manera paren los mecanismos de corrupción, bueno, entonces volvemos a caer en lo mismo después de un tiempo. Ahora sé que hay algunos estudiantes de comunicación y siempre a veces queremos quedarnos con un mensaje, ¿no? No sé qué mensaje le podríamos Llegó el dar. momento del mensaje. Exacto, ese que uno dice... de comunicación, en principio, mi más sentido peso. Yo pensé que iba por ahí, por eso quería el mensaje. Cambien de carrera. No, esto es en serio. Cambien de carrera ya. Estoy hablando en serio, no estoy jodiendo. Están a tiempo. Estudien cualquier carrera que les dé cultura general. Primero, alguien que piensa que se recibió es un idiota. Cualquier persona que en la vida sienta que se recibió es un analfabeto. Porque es una manera de decir clausuré mi curiosidad. Ya no estudio, ya no pregunto. Yo lamento decirles, pero ustedes si les importa, van a estudiar toda su vida. Y ojalá vivan toda la vida para estudiar, porque es apasionante e increíble todo lo que hay para saber y es inabarcable. Y si no tienen esa curiosidad, péguense un tiro. Esto en principio. Después,
les conviene estudiar más cualquier carrera que les dé cultura general, porque lo que la universidad les puede dar es algún tipo de sistematización para leer. Después no les sirve para otra cosa, aparte de para conseguir chica. No conviene estudiar periodismo, porque en general, hablo por mi país, las facultades de periodismo lo único que crean son críticos de medios. Y no crean periodismo. O sea, son tipos que saben cómo criticar una nota, pero no saben escribirla. Entonces, cuando vos le decís a ese tipo, escribime 10.000 palabras en español con sujeto y predicado, no puede hacerlo. Entonces, no vale la pena que estudien periodismo. Yo he armado varios medios y varias redacciones y habré tomado, no sé, 1.000 personas en toda mi carrera. Nunca me fijé que ninguna de esas personas hubiera estudiado periodismo, jamás. Tomé a tipos que me parecía que escribían bien, que tenían punto de vista periodístico sobre la realidad. Para mí el mejor consejo que les puedo dar es, estudien cualquier carrera que los saque de su analfabetismo, pero que no sea periodismo. Estudien letras, ciencias políticas, historia, filosofía. Hay un montón de carreras interesantes para estudiar, porque igual si no lo estudian ahora, lo van a estudiar después. Es una cosa que nunca termina. Y después, ¿qué necesitan tener para ser periodistas? Buenas preguntas, buenas dudas. ¿Cómo se tienen buenas preguntas? Siendo sensible frente al entorno. Así como uno, cuanta más música escucha, va mejorando la música que escucha, cuanto uno más lee, cuanto uno más mira cuadros, cuanto uno más mira esculturas, cuanto uno más se prepara, es más sensible frente al alrededor. Cuanto más sensibles sean frente al alrededor, mejor lo van a describir. Eso. A la gente le encanta ese tipo de cosas, ¿eh? Es lo que pienso. Sí, pero bueno, no, imagínate tú cómo harías nosotros con mesas de redacción buscando gente que sabe hacer preguntas. Tienen que tener alguna. Y hoy en día que además el periodismo cada día va a una cosa más con más vinculaciones a lo digital y a todo aquello. Necesitamos gente que haya estudiado. Las redacciones están todos con el culo en la silla y no salen a la calle. Sí, bueno. La realidad sucede en la calle, no sucede en la redacción. Recibiendo cables, recibiendo cables. La redacción ideal es una redacción vacía hasta la hora de cierre. Hoy en día los periodistas nos van a la calle, pero entonces tienen que escribir para la web, tienen que escribir para el adelanto, tienen que escribir para el periódico, tienen muchas más exigencias que las que tenían en otra época. Pero bueno, está bien, me parece buenísimo esa descripción, más en un país como Venezuela, donde el ejercicio del periodismo está colegiado y tienes que obligatoriamente tener un grado de periodista en una universidad para hacer periodismo, lo cual... No, bueno, no, y los grandes periodistas del mundo no estudiaron periodismo. O sea, nosotros teníamos de jefe del papel literario a Tomás Eloy Martínez en una época y el Colegio Nacional de Periodistas nos lo cuestionaba porque no estudió periodismo en Venezuela, no había hecho la reválida. Entonces lo querían obligar a hacer la reválida en la escuela de periodismo. Bueno, pero por favor, yo lo que quería para finalizar, como dices tú, el mensaje esperanzador no es sobre el periodismo. El periodismo cumple su papel, es sobre el cambio en América Latina y en particular en Venezuela. Yo creo que en Venezuela se está haciendo un trabajo importante en relación al cambio. Yo no creo que este régimen de Maduro vaya a durar mucho. Yo estoy muy optimista en lo que pase en Venezuela en los próximos meses y creo que hay que seguirlo y hay que, a nivel mundial, hay que seguir ayudando en la denuncia al régimen de Maduro y seguir siendo solidarios con Venezuela, porque la ayuda internacional a nivel de solidaridad, a nivel de denuncia, a nivel de todo eso es muy importante para nosotros. Miguel Enrique Otero, Jorge Lanata, un gustazo haber estado con ustedes. Gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde. Muy amables.